Buenos días, feliz domingo. Si me ves que no tengo nada, es porque hoy tomé el día libre, gracias. Pero la razón por la cual también tengo el día libre no es es para descansar, pero para enfatizar lo obvio de que nuestra misión como iglesia es de multiplicar discípulos. Y esto es una cosa que no solamente va en un papel o va en una página web, no nada por el estilo, sino que también en realidad es algo real que sucede. Y me complace poder compartir contigo de que Paul y muchos de nosotros estamos en esta trayectoria. Pero Paul Hernández, muchos lo conocen, él tiene cualidades y características de un anciano, ha tenido la oportunidad de enseñar ya aquí una vez. Entonces, el día de hoy el día libre para mí es mucho más que un día libre, en realidad es para poder contextualizar nuestra misión. Así que, Paul, ven, es todo tuyo el púlpito, hermano. Déjame orar por ti antes de comenzar una vez más. Y diga amén. Yo sé que no somos pentecostales ni nada de eso, yo entiendo eso. Aquí la bandera de Cristo es a la que alzamos, ¿no? Pero dígame en duro y anímelo, porque esta es la segunda vez y este hermano no pudo dormir toda la noche. Señor, gracias te damos por Paul. Dale sabiduría de lo alto, dale confianza, Señor. Esto no es ninguna prueba ni nada por el estilo. Él está aquí enfrente de su familia espiritual, quien lo va a animar y a su vez va a poder alimentarse espiritualmente de lo que Dios ha hecho en tu corazón, hermano, y tú poder compartir con nuestra congregación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale, papi. Buenos días, iglesia. ¿Me escuchan ahora? Bueno, es un gusto poder continuar esta jornada en el libro de Marcos con ustedes hoy y en estas últimas semanas siguiendo la jornada de Cristo hacia Jerusalén. Y lo que vamos a ver hoy es la culminación de la enseñanza de Jesús a sus discípulos y la introducción del Rey Jesús. Ya estamos a un paso entrada triunfal de nuestro Rey Jesús en nuestro estudio, pero hoy su identidad como Rey será revelada. Pero antes de comenzar, quería compartir una experiencia que tuve en un viaje. Mi esposa y yo lo fuimos de vacaciones a Carolina del Norte por una semana y ya era tiempo de regresar. De Carolina del Norte a Miami es 14 horas y yo estaba dispuesto de manejar sin parar para llegar el mismo día. Si no fuera por la necesidad de ir al baño, echar gasolina, ni siquiera comer, yo no hubiera parado. Yo estaba tan enfocado de llegar a Miami que yo no quería que nada o nadie me detuviera. Pobrecita mi esposa. Y hoy vamos a ver que Jesús también estaba en camino a su destino, Jerusalén, y él sí estaba dispuesto a detenerse. Y no por sus propias necesidades, pero por la necesidad de un simple mendigo ciego. Y hoy vamos a ver cómo este simple mendigo ciego revela la identidad de Jesús como Rey. Y la pregunta que quiero que respondamos hoy es, ¿quién es nuestro Rey? Y esta es mi idea principal. Y nosotros sabemos que nuestro Rey es Cristo Jesús, pero ¿sabemos cómo Él reina? ¿A quién Él reina? Las características de nuestro Rey. Estas son preguntas buenas de conocer y espero que este pasaje traiga un poco de luz para estas preguntas de nuestro Rey. Y lo primero que vamos a aprender de nuestro Rey es que el Rey es el Rey que se revela por fe y no por vista. Y esto lo encontramos en los versículos 46 a 47 de Marcos 10. Y dicen, entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud,
un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino cuando oyó que era Jesús el Nazareno. Comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Lo primero que vemos en estos versículos es que pasan por la ciudad Jericó. Y no quiero tomar mucho tiempo hablando de este lugar, solo que estaba localizado al norte-este de Jerusalén. Y esto nos ayuda a revelar dos cosas. Primero, que Jesús tomó el camino más largo, pero el camino común que los judíos tomaban para ir a Jerusalén, especialmente cuando peligraban para la semana de Pascua. Justo era el tiempo en nuestra historia. Y esto es significante porque quizás Cristo tomó la ruta que los judíos usualmente tomaban para encontrarse con la multitud, sabiendo que era el tiempo que su identidad de rey sería revelada completamente y era tiempo de su muerte como él había anunciado. Y segundo, es significante porque posiblemente el mendigo ciego se posicionó estratégicamente en el camino que él sabía que iba a haber un tráfico de gente, aumentando la posibilidad de recibir una buena limosna. Pero quizás lo que él no entendía era que era Dios que lo posicionó estratégicamente en este lugar para que él, por medio de su fe, de revelar a la identidad de Jesús, el rey, a los demás. Porque mire lo que dice el texto una vez más en el versículo 47. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este título o nombre, hijo de David, que aparece por primera vez en el libro de Marcos, tiene implicación de rey. Porque si se acuerdan, David era rey de Israel y fue el rey con quien Dios hizo un pacto. Y este pacto que se encuentra en 2 Samuel 7, Dios le promete establecer su reino y trono para siempre para uno de sus descendientes. Y ese descendiente o hijo es Jesús. Y lo irónico de todo esto es que fue un ciego que nunca había visto un milagro de Jesús, nunca vio cuando Jesús le recobró la vista a un ciego, nunca vio cuando sanó a los enfermos y nunca había visto a Jesús mismo. Y fue él que reveló a Jesús como el rey prometido. Iglesia, nosotros somos como este ciego mendigo. Porque aunque no hemos visto físicamente a Jesús o existíamos en el tiempo de su ministerio terrenal, por fe como el ciego reconocemos que Jesús es el rey. Hermanos, yo sé que han existido otros reyes en la historia humana que la única evidencia que tenemos de ellos son documentos históricos. Y tú puedes hacer el argumento que también se necesita fe para creer en ellos. Pero esta es la gran diferencia cuando hablamos de Jesús como rey. Jesús no solo existió en un tiempo histórico, reinó, murió y eventualmente fue reemplazado por su hijo como los demás. No, Jesús existió, murió, pero resucitó en el tercer día y ascendió a su trono que está establecido para siempre. Y hasta este día Él está reinando sobre toda creación, incluyendo nosotros. Este es una verdad que ha sido revelada por nosotros, por la palabra de Dios, y solo puede ser recibida por fe. Entonces, hermanos, ¿tú crees que Cristo es el rey actual? ¿Tú crees que Él está sentado en un trono que está establecido para siempre? ¿Tú crees que Él está reinando en tu corazón hoy? Acuérdense entonces que esta verdad fue revelada a nosotros por fe cuando simplemente escuchamos la palabra de Dios. Iglesia, procura revelar la identidad de Cristo nuestro Rey, porque quizás otros escuchen y crean en el Rey prometido que un día dejó su trono para morir y salvar sus enemigos, incluyéndolos en la herencia de su reino.
Amén. Nuestro Rey no solo se revela por fe, pero también Él es el Rey que se detiene cuando escucha nuestros clamores. Y esto lo vemos en los siguientes versículos, comenzando en el 48 al 50, y dice: y mucho lo reprendía para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámelo. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Ahora, es verdad que Jesús tenía una misión en mente, una misión que su Padre lo envió para completar. Y Cristo iba a rumbo a este lugar preciso a donde la iba a completar. Pero algo detuvo a nuestro Rey. Algo lo paró en seco. Algo captó su atención. Y le digo, no era una ofrenda valiosa, o un templo o edificio hermoso, o las voces de los cantantes, o las habilidades de los maestros, o los dones de los siervos. Lo que detuvo a nuestro Rey fue el clamor de misericordia del mendigo ciego. Y este martes pasado, algunos de nosotros vinimos a la iglesia para hacer una caminata de oración. Y yo le confieso que yo no estaba seguro cómo esto se iba a desarrollar. Nunca había participado en una caminata de oración. Pero me alegro que vine porque fue de gran bendición. Tuvimos un tiempo de caminar y orar juntos por la iglesia, pero también tuvimos un tiempo de compartir nuestras peticiones a unos y a otros, y después los separamos para caminar individualmente y orarle a nuestro Dios. Y le digo que nosotros no esperamos para que uno terminara de orar, para después otro comenzara a orar. No, todos nosotros estábamos orando a la misma vez al mismo Dios. Porque tenemos la seguridad de que así como Cristo se detuvo y pudo escuchar los gritos del ciego entre medio de la multitud tratando de callarlo, Él nos puede escuchar entre medio de todas las oraciones, todas las cargas que le descargamos, en cualquier condición que nos encontramos, entre medio del caos y la bulla en nuestra vida. Nuestro Rey se detiene cuando escucha nuestros clamores. Que esto sea de ánimo de ser una iglesia que ore. Ahora, quiero que noten dos detalles del clamor del ciego. Primero, que fue persistente. Y segundo, lo que él le pidió, misericordia. Hermanos, la oración no es solo para recibir algo de Dios, aunque lo es. Pero también es para tener comunión con Dios. Y esto lo vemos en el versículo 49, cuando Jesús lo llama hacia él. Jesús no llama al ciego hacia los discípulos, a un doctor, a un rico para darle limosna. Jesús lo llama hacia él. Valoremos la comunión con Dios para poder persistir en nuestras oraciones. Si tú tienes un pecado que tú has batallado toda tu vida y nunca lo has podido dominar por completo, siga confesando su pecado a Dios, porque Él es fiel y justo para perdonar su pecado. Y un día lo liberará de ese pecado en esta vida o en gloria. Si tú estás orando por la salvación de un ser querido, tal vez un hijo, un hermano, y todavía no has recibido a Cristo, sigue orando por ellos, porque solo Dios puede salvarlos y quizás un día tendrá misericordia por ellos. Si tú tienes un dolor o tal vez estás enfermo y Dios no te ha sanado, persevera en la oración. Pero entiendan dos cosas. Un día en gloria no vamos a experimentar tristeza o enfermedad, y esto es una promesa. Pero también entendamos que cualquier oración que es contestada es por la misericordia de Él. Es inmerecida. La disposición del ciego en persistir y pedir por misericordia es la disposición que debemos de tener
cuando le aclamamos a nuestro Rey que a escucharnos se detiene para atendernos. Amén. Nuestro Rey no solo se revela por fe, se detiene cuando escucha nuestros clamores, pero por último es el Rey que lo llama para ser su discípulo. Y esto lo vemos de versículo 49 a 52 y dice, Jesús se detuvo y dijo, llámelo. Y llamaron al ciego, diciéndole, anímate, levántate, que te llama. Arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. En la gran comisión nosotros somos enviados para ser discípulos de todas naciones. Y es algo que me ha costado entender en el pasado, porque yo me pregunto, ¿cómo es posible que yo pueda ser discípulos de gente que ni siquiera conoce a Cristo como su Salvador? Para mí, la gran comisión me hace sentido si fuéramos enviados a ser conversos de toda nación. Pero esta historia me ha ayudado a entender que Cristo no solo desea que nosotros experimentemos la salvación individualmente o una relación personalmente con Él. Él desea que nosotros seamos parte de su reino, parte de su cuerpo, parte de su iglesia. La salvación es asumida en la gran comisión porque el discipulado es parte del paquete de la salvación. Si Dios te ha salvado, entonces tú eres un discípulo de Cristo. Si tu Padre celestial es Dios, entonces la iglesia es tu familia, hermanos y hermanas. Si tu destino es el cielo, entonces tu jornada en esta vida es seguir el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Y esto lo vemos en esta sección del pasaje. Cuando Jesús manda llamar al ciego, Él no solo lo levanta del piso, pero también le levanta su espíritu, lo anima. Porque dice el texto que Él se levantó de un salto y fue a Jesús. Iglesia, acordémonos que cuando Jesús lo llamó, Él no lo levantó del piso, pero debajo del piso, en nuestra tumba, cuando estamos muertos en nuestros pecados. Qué poderosa salvación de nuestro Rey. Pero acordémonos que la meta no es solo la salvación, pero es hacer discípulo, y esto requiere dejar tu comodidad. Porque mire lo que dice otra vez en el versículo 50, que el ciego arrojó o dejó su manto cuando Cristo lo llamó. Este manto era de gran función para el ciego. Le servía para protegerlo del frío, quizás para dormir o sentarse en el piso, y también para recoger su limosna. Y cuando Cristo lo llama, Él lo deja. En otras palabras, Él dejó su comodidad, su dependencia, su reino, para ser sujeto al reino de nuestro Rey. Hermano, esto es lo que requiere el llamado de ser discipulado. De hecho, Cristo dice en Marcos 8, de 34 a 35, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, el del evangelio, la salvará. La pregunta es, ¿nosotros hemos dejado nuestras comodidades? ¿Hemos renunciado nuestro reino para seguir el Rey que lo llama a ser su discípulo? ¿O todavía estamos arraigados a nuestras finanzas? Quizás una relación que no honra a Dios, un rencor del pasado, nuestras propias ambiciones, las lujurias de la carne. Son preguntas que yo me hago a mí mismo. Pero este es el llamado
Pero este llamado no es para que te entristece y te vaya como el joven rico, si se acuerdan, que no quiso dejar su riqueza. Porque mire la pregunta de Cristo, que el Cristo le hace al ciego en el versículo 51. ¿Qué tú quieres que haga por ti? Oh, qué pregunta más animante que Jesús le hace al ciego. Pero ustedes no creen que la pregunta sería más apropiada si Jesús le hubiera preguntado, ¿qué tú puedes hacer por mí? ¿Cómo tú puedes contribuir a mi reino? Algunas veces nosotros tenemos esta mentalidad. En vez de nosotros necesitar de Él, creemos que Él necesita de nosotros. Voy a ser sincero con ustedes. Este ministerio tiene varias necesidades, donde muchos de nosotros, por la gracia de Dios, hemos podido servir. Y tal vez hemos tenido la tentación de pensar que si yo no hago esto o lo otro, entonces el ministerio no puede funcionar. Si yo no doy tanto dinero de mi tiempo, entonces el ministerio no funcionará. Pero le digo algo, si todos hoy decidimos no servir, quizás las puertas de este ministerio cerrarán. Pero yo les aseguro que la iglesia de Dios y el reino de Dios seguirán existiendo. Nosotros le servimos a Dios no porque Él necesita de nosotros, pero porque Él ha proveído nuestra mayor necesidad. Porque mire lo que dice el ciego en el verso 51. Raboni, que recobre la vista. Él tenía mucha necesidad. Él necesitaba dinero, casa, familia que lo apoyara, un nuevo manto. Pero su necesidad más grande era su vista. Y es exacto lo que él le pidió a Jesús. Ahora el texto dice que Jesús le dijo que su fe lo había sanado. Pero literalmente esa palabra significa salvado. O sea, Jesús no solo lo sanó de la vista físicamente, pero espiritualmente le dio vista para que vea la luz del evangelio. Y esta es la razón por que el ciego no se fue y lo siguió por el camino. La salvación no es un regalo que tú recibes y después de recibirlo te vas a vivir tu vida como tú quieres. No, la salvación es un regalo que tú recibes y es tan especial que tú te enamoras más con el que te lo dio que el regalo mismo. Y por eso es porque seguimos y servimos a Jesús el Rey. Hermanos, si se acuerdan el capítulo 8 de Marcos, y con esto termino. Jesús sanó a otro ciego, pero este ciego Jesús lo sanó en parte. Si se acuerdan, Jesús le escupió a los ojos y lo tocó con su mano y solo le recobró su vista parcialmente. Tuvo que tocarle los ojos una vez más para sanarlo por completo. Pero dice nuestro texto que este ciego recobró la vista al instante. Hermanos, estos milagros servían al propósito de enseñanza para sus discípulos. Y en el capítulo 8, Él estaba enseñando que ellos solo conocían de Él parcialmente. Él no se había revelado su identidad como Rey prometido completamente. Pero en el milagro de este ciego, Jesús está enseñando que se está revelando su identidad como el Hijo de David completamente. Y en el próximo capítulo vamos a ver el Rey sentado en un pollino, entrando a Jerusalén, así como el profeta Zacarías había profetizado la llegada del Rey. Iglesia, nosotros tenemos el privilegio de conocer a nuestro Rey a través de su palabra. Y tenemos la esperanza que vamos a ver a nuestro Rey cara a cara y tener una eternidad para conocerlo. Porque dice la palabra de Dios que la salvación es conocerlo. Y amigos, si tú no conoces al Rey, hoy escuchaste que es un Rey que se revela por fe.
escucha nuestros clamores y lo llama a ser sus discípulos. Pero quiero que sepas también que Él un día dejó su manto de rey y asumió la naturaleza de un hombre todavía siendo Dios. Obedeció la ley de Dios perfectamente, muriendo en la cruz por tus pecados, satisfaciendo la ira de Dios contra ti, resucitando el tercer día, derrotando la muerte, el pecado y Satanás para siempre, ascendiendo una vez más a su trono para que Él pueda reinar sobre todo que se arrepiente de sus pecados y ponga su confianza en Él. Así que, amigo, anímate, levántate, que el Rey te ama. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por este día especial que tú lo has traído aquí para alabarte como Rey, para reconocerte que tú sí eres el Rey prometido. Tú has venido y tú vas a venir otra vez por tu iglesia. Gracias por esa promesa. Nosotros esperamos, anhelamos y deseamos que tú vengas para atrás y que lo lleve a estar en su presencia. Gracias por estos momentos. Gracias por tu palabra, Dios. Que tú lo ministres en nuestro corazón, nuestro espíritu, cuando lo vayamos de aquí y llevemos este evangelio, este mensaje para que otros escuchen de este reino, de un rey humilde que viene a salvar y rescatar a pecadores como nosotros. En nombre de Jesús, amén. Gracias.